Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Este fin de semana vamos a estar abordando varias informaciones, varios puntos que forman parte precisamente de la agenda de noticias que se ha presentado en el territorio boliviano. En consecuencia, en el primer punto hemos visto por conveniente introducir un elemento que está generando bastante discusión y reflexión en el ámbito sobre todo del análisis, el escenario político que se presenta en función de algunos pedidos de cambio de gabinete que se han lanzado, por ejemplo, de parte de la Central Obrera Boliviana, ahora nuevamente, antes estaba en la misma senda, aunque posteriormente dejó de lado esta petición. Y también haciendo referencia a la situación interna en el movimiento al socialismo, que dicen cada día que pasa muestra signos de confrontación, pero al mismo tiempo signos de unidad cuando se trata de abordar algunos temas que los afecta directamente. Entonces habrá que escudriñar si realmente hay una división que en términos reales pueda llegar a generar fractura incluso en esta fuerza política. Esto acompañado obviamente de estas solicitudes, pedidos de cambios en la estructura de los colaboradores del presidente Luis Arce. Este es el primer punto de la agenda de diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con el rol de la justicia respecto a denuncias de corrupción que se han presentado. Se ha criticado además algunas decisiones de sobreseimiento a presuntos responsables en algunos casos, en el caso ABC, en el caso también de los llamados narcoaudios, como así lo ha denominado el expresidente Evo Morales. Y finalmente, en el tercer punto, en la agenda del programa, vamos a introducir el rol del legislativo en temas de fiscalización, a propósito de algunos actos de interpelación que se han llevado adelante, también otras tareas que viene encarando la Asamblea Legislativa Plurinacional. En ese contexto vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados especiales de este fin de semana. Y como es usual ya en el programa, hemos desarrollado un sorteo previo junto con la presencia de nuestros invitados especiales de este fin de semana acá en Diálogo en Panamericana. Por ello, hemos dado la perspectiva de este sorteo para establecer el orden de participación. Vamos a dar la bienvenida en consecuencia inicialmente al politólogo Marcelo Silva. También está junto a nosotros el ex vocero político del Movimiento al Socialismo, actual viceministro de Defensa del Consumidor, don Jorge Silva, y finalmente el ex diputado nacional, jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario, don Luis Eduardo Siles. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana este fin de semana. Vamos a trasladar la primera consulta a don Marcelo Silva para que haga referencia al primer punto del programa. Antes vamos a recomendar a nuestros invitados especiales de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Don Marcelo Silva, ¿qué dice usted sobre este primer punto acerca del escenario político que se presenta en nuestro país? Adelante. Muchísimas gracias, José Luis. Un privilegio poder participar nuevamente en Diálogo en Panamericana. Un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha, no solamente en el país, sino fuera del país. Y esta vez quiero hacer énfasis en enviar una
un caluroso abrazo, una salutación realmente muy sincera a todas las madres del país. Estamos saliendo hoy sábados 27 de mayo, Día de la Madre, una fecha que creo simboliza de manera muy nítida la valentía que tienen muchas mujeres en el ámbito de llevar y asumir el rol de la maternidad en este país, conmemorando, por supuesto, a las heroínas de la coronilla, ¿no? Entonces, quiero enviar un fuerte saludo a todas las mamás y a todas las mujeres que asumen ese rol, ¿no? Estamos hablando de tías muchas veces, abuelas, hermanas, que asumen un rol, incluso algunos varones que pueden asumir el rol que supla indudablemente esta función tan linda. También es un gusto realmente poder compartir el escenario de este diálogo, el espacio de este diálogo, con Jorge y con Luis Eduardo, ¿no? Viejos cotertulios de este espacio, y con quienes seguramente vamos a llevar interesantes conclusiones que van a enriquecer a la audiencia. Bien, vámonos así de llanito y de pleno a la pregunta. Dos cosas que me parecen centrales antes de entrar al análisis siempre interesante del juego político, y que no dejan de estar en la ruta del deber ser. Primera puntualización: los gabinetes en el último tiempo, en los últimos años, y no solamente estoy hablando del gobierno de Evo Morales, sino creo que incluso algún tiempo atrás, se han convertido erróneamente en espacios de representación política. Los gabinetes no son espacios de representación política, por si acaso. Los espacios de representación política son los espacios legislativos, ¿no? Ahí la gente evidentemente vota para sentirse representada. Y esos espacios de representación política tienen que ser lo más plurales posibles, ¿no? Y yo celebro realmente que en el último tiempo esos espacios legislativos realmente son muy plurales, ¿no? Tenemos el reflejo real de lo que es nuestra sociedad. Están profesionales, gente que no es profesional, obreros, mineros, amas de casa, empleadas de casa, profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los espacios de representación política, naturales y establecidos. Los gabinetes no son espacios de representación política. Son espacios de toma de decisiones de alta capacidad tecnopol, le llamamos, ¿no? De alta capacidad técnica, con una muy buena lectura política. Eso es un gabinete, ¿no? Entonces, esto nos lleva a pensar indudablemente que los presidentes tienen que rodearse indudablemente de la gente más apta y que tenga estas dos dimensiones, ¿no? La técnico-política, la política técnica, que le ayuden a tomar decisiones, en muchos casos gerenciales, ¿verdad?, bajo presión y bajo rapidez. Entonces, creo que en el país necesitamos establecer que los espacios del Ejecutivo, lamentablemente la Constitución solo norma los espacios jerárquicos posteriores, ¿no? Se te exige un título profesional, se te exige experiencia, ¿no?, para ciertos cargos. Pero sería bueno también pensar que estos cargos jerárquicos también cumplan algunos requisitos, ¿no?, que ayuden a los gobiernos a tomar decisiones técnicas políticas del más alto nivel, dejando de lado la idea de que los gabinetes son espacios de representación. Porque cuando se convierten en espacios de representación, y insisto, no solamente me quedo con lo que pasó con Evo, o lo que pasa con Arce, sino incluso mucho más atrás, pareciera que les estás dando cupos a ciertos sectores, ¿no? Entonces, este ministerio hay que darle, en su momento también pasó, ¿no? Creo que Evo ¿no?, chauchitó su gabinete muchas veces. Este sector hay que darle este gabinete, este ministerio, este otro ministerio, etcétera, 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 ¿no? Como también lo hizo en algún momento la democracia pactada, ¿no? A los empresarios hay que darle esto, ¿verdad?, la representación del Oriente. No, los gabinetes no son espacios de representación dentro del plano del deber ser, y teóricamente son espacios de toma de decisiones políticas gerenciales. Por lo tanto, ahí tenemos que tener siempre a los mejores.
¿no? Los mismos requisitos que tenemos para el ejercicio de la función pública, que ahora se han vuelto bastante serios, ¿no? Severos, tienen que también convertirse y tienen que empezar a subir a niveles jerárquicos, ¿no? No pueden seguir siendo cuotas. Primer elemento, entonces, del deber ser que creo es importante mencionarlo. El segundo, ¿no? El segundo es de que los criterios para evaluar un gabinete no pueden estar en base precisamente a criterios de posicionamiento político o de enguirrallamiento político, lo vamos a explicar después, sino también en el ámbito del desempeño de los ministros, ¿no? Lamentablemente, también esto se ha demostrado, y no solamente con Evo ni con Arce, también con gobiernos anteriores, que los gabinetes se han convertido en una especie de trinchera política, de forcejeo, de espacio de mostrar musculatura política. A mí nadie me mueve un ministro, ¿no? Entonces, si me mueven un ministro es señal de debilidad. Entonces, yo soy débil, entonces tengo que demostrar fortaleza, ¿no? Y eso muchas veces, también dentro del marco del deber ser, establece un criterio sesgado, ¿no? Entonces, mi ministro puede ser malo, puede ser pésimo, ¿no? Puede ser una desgracia, pero yo lo voy a proteger y voy a seguir teniéndolo al ministro, ¿verdad? Porque el criterio político es el primero en evaluación. Eso significa que si yo cambio un ministro, o saco un ministro, o remuevo mi gabinete, va a ser señal de absoluta debilidad. Y ese es un criterio errado. Ese es un criterio errado que también tiene que desaparecer definitivamente de la lectura, porque caramba, hay ministerios indudablemente que cumplen papeles muy importantes. Entonces, pongo esto de relieve, de marco, un poco para hablar del tema y precisamente para decir que estamos enconados en este último elemento que menciono, ¿no? El tema de los ministerios en Bolivia, y especialmente en el último tiempo y en la gestión del presidente Arce, se ha convertido fundamentalmente en una lectura de fortaleza política, ¿no? Recuerdo muy bien que los primeros meses del presidente Arce, enero, ¿no? Cuando todo el mundo creyó que iba a hacerse un cambio de gabinete, e incluso se estableció, ¿no? Ahí las declaraciones de diputados, organizaciones, no, vamos a tener 5 ministerios, no, vamos a cambiar a este, no, vamos a cambiar esto, barajaban nombres, etcétera. Llegó el presidente Arce definitivamente a jugar en un esquema de mostrar que la designación de su gabinete era una exclusividad de él, pero además era una muestra de su fortaleza política. Peor cuando entra Evo Morales en escenario, ¿no? Y Evo Morales le dice, este ministro, este hay que cambiar y esto que el otro, ¿verdad? Empezó todavía a cimentarse más aún la idea de que el criterio político de cambiar o no cambiar ministerios estaba lejos de la evaluación técnica, sino fundamentalmente dentro de la evaluación política. Hoy día esto me parece importantísimo en el sentido de la lectura. Creo que el cambio de gabinete bajo el contexto en el que se da, que es obviamente una atribución constitucional exclusiva del presidente Arce, va a estar direccionada fundamentalmente en mostrar nuevamente fuerza política. Y eso significa, yo diría la inercia. No va a haber cambios fundamentales en la estructura gubernamental ni del gabinete, y por una razón básica también, ¿no? Esos pedidos vienen precisamente de sectores en pugna. Y esa posibilidad de cambiar ministros podría demostrarle al presidente Arce una posibilidad de debilidad política en un momento donde las aguas ya empiezan a subir y el forcejeo político empieza a ser más fuerte. Ahora, dentro de la situación política del MAS, ha sido bien interesante. El presidente Arce comenzó siendo presidente, ganó con muy buena habilidad y lectura política los espacios gubernamentales. Nadie le puede negar en este momento que tiene absoluto control del aparato burocrático, tiene solidez en el ámbito de sus ministros. Ese espacio, él toma las decisiones ahí, ¿verdad? Buenas, malas, él asume las responsabilidades, pero al final él ha cooptado ese espacio que en algún momento Evo Morales quería compartir,
¿no? Es decir, probablemente aquí yo mis 2 ministros, mis 3 ministros, o esto otro. No, el presidente Arce es el presidente. Ha ido avanzando y ha creado una muy buena relación con las organizaciones sociales. Yo diría que incluso las ha cooptado, ¿verdad? Es decir, ha ganado lealtades al hecho de que hay varias organizaciones sociales que, al buen estilo de las proclamaciones, ya lo han proclamado candidato presidencial para el 2025. Hay varias que le han dado ese apoyo y que indudablemente ya no tienen ese problema. Y eso se ve en el ámbito de la posibilidad del manejo de la conflictividad, que recordemos también al inicio del gobierno de Arce fue muy dura. Es decir, Arce tuvo que retroceder en varias leyes, no por el atosigamiento de las oposiciones políticas, sino por la movilización de los mismos sectores afines al movimiento al socialismo, ¿no? Parece que eso también lo ha controlado. Lo único que no ha podido tomar de este trípode que yo siempre llamo, que es la estructura del MAS, es el partido político en su totalidad. Ahí Evo Morales, con una cúpula, evidentemente se han refugiado y lo toman como el último espacio de resistencia política. Y ese último espacio de resistencia política ha pasado a otros espacios de poder, de discusión. Esto es bien interesante. Evo Morales y su facción se han dado cuenta que discutirle probablemente el gabinete o espacios burocráticos a Arce no sirve de mucho. Y la pugna se ha ido al legislativo, ¿no? Es ahí ahora donde hace pocos días el presidente ha tenido que decir, hay parlamentarios, ¿verdad?, que hay que pedirles que apoyen, ¿no? Eso significa evidentemente que el bloqueo ya no está en el Ejecutivo, ¿no? Ya no es el intento de pegar, ahora el bloqueo está en el Legislativo, ¿no? En elementos que son importantes. Y hay otro elemento en el cual no nos estamos dando cuenta y que seguramente va a ser un tema de discusión más adelante, en el Poder Judicial, ¿no? Entonces, claro, esto es bien interesante, ¿no? Evo se ha visto completamente avasallado, Arce le ha ganado el gobierno, le ha ganado las organizaciones sociales, está avanzando en el partido, ¿no? Y la respuesta de Evo en el contraataque es, le hago oposición en la asamblea y también voy a tratar de molestarlo en los espacios que aún me quedan en el Poder Judicial, ¿no? Entonces esa es un poquitito la dinámica en la cual se está desarrollando esto y que tiene por supuesto una trama que yo creo va a desencadenar en algo muy importante. No es el tema de la mesa, pero lo voy a apuntar simplemente para dejarlo ahí colgado y con esto termino, que esto se va a dirimir en la elección judicial. Sí hay. Exactamente. Y la lectura es, o vamos a la vieja elección judicial donde yo voy a poder escoger a los que van a ir a ser candidatos, desechar a los que no me convienen, ¿no? O le voy a tirar un decretazo, porque no puede haber acefalías, no puede haber un órgano del Estado que esté vacío, ¿no? Entonces habrá que ver dentro de ese juego político en qué termina, ¿no? Porque, claro, para el ciudadano normal eso podría ser escoger entre Frankenstein y el hombre lobo, ¿no? Es decir, o voy a la elección a la cual nunca me ha gustado y no ha tenido ningún resultado, o me voy al decretazo, donde el presidente puede decir, este, entra, ¿verdad? Ustedes no han hecho su trabajo, la Asamblea Legislativa se aplazó, no llegó a los 2/3, incumplió su papel constitucional, por lo tanto el decretazo. Claro que hay antecedentes constitucionales, ¿no? Que el mismo Tribunal Constitucional ha fallado en contra de las designaciones presidenciales, de los decretos que han designado a las autoridades judiciales, pero yo creo que ese va a ser el espacio de batalla ahora, José Luis. No creo tanto el gabinete, sino yo creo que ahí es donde se van a dirimir muchísimas cosas. Cierro con esto. La instrumentalización de la justicia ha llegado a tal nivel que quien controle el Poder Judicial va a tener la capacidad incluso de seleccionar quiénes van a ser candidatos y quiénes no. Así de sencillo. Eso es lo que se está jugando.
Antes, en la época del Chichi, la época de Jorge, ¿no? Parlamentos bien aguerridos a los cuales ustedes han participado, había que planificar, ¿no? Estrategias políticas, había que hacer esto, los análisis políticos estaban a flor de piel, ¿no? Hoy día simplemente es que llamar a un operador de justicia y listo, ya has conseguido lo que tenías que conseguir, ¿verdad? Ya has anulado a tu enemigo, ya has hecho esto, ya has movido esto, ya has movido el otro, ¿no? Entonces, creo, cerrando la idea, ese es el espacio en el cual hoy día se va a dirimir la pugna interna del movimiento al socialismo. Muchas gracias, don Marcelo Silva. ¿Qué dice don Jorge Silva respecto a este primer punto? Esta situación interna en el movimiento al socialismo, se dice desde el punto de vista de otros analistas que no es una discusión de fondo, no son diferencias de fondo, de discurso, de principios, porque al final ratifican ambas tendencias, y por el contrario los espacios son de poder, de pugna de poder, de control del partido, de control del Estado, y aunque es de forma, no deja de ser importante, que puede llegar en determinado momento a generar incluso rupturas reales. ¿Qué dice sobre este tema y el efecto en el escenario político nacional con estas demandas incluso de pedidos de cambio de gabinete? ¿Qué dice don Jorge Silva? Bueno, agradecerte, José Luis, por la invitación. Invitaron también a los otros panelistas, Eduardo Siles, Marcelo, siempre un agrado conversar con ellos en esta mesa tan importante que se escuchaba no solamente en el país, sino también fuera del país. Me adhiero plenamente a las felicitaciones que hace Marcelo a las mamás que el día de hoy están festejando su día. Ojalá que todos los hijos, las hijas que tienen todavía la dicha de compartir y de tenerla a la mamá, estén con ella, brindándole todo el apoyo, todo el amor que debemos a las mamás, y los que no tenemos la suerte de tener a la mamá en esta tierra, bueno, ahí está siempre nuestras oraciones y pidiendo que nos bendigan, ¿no? A todos. Este tema, estos tres temas, principal, el primero que se plantea en la agenda, tiene que ver con una dinámica que en el MAS se viene practicando desde el 2005, 2006, cuando el movimiento al socialismo asume la conducción del país. Aunque desde 1999 ya se venía articulando toda una estructura política que era necesario en ese ámbito partidista tener un instrumento político que represente a los sectores que históricamente fueron excluidos por esa clase política elitista que determinaba todos los aspectos en el ámbito judicial, legislativo y ejecutivo y también electoral. Se rompe esa vieja estructura, y no precisamente porque aparece un partido político o aparece un grupo de personas que conforman una agrupación ciudadana o una fuerza política, sino que surge por esa acción de un pueblo que estaba cansado de la vieja partidocracia, un pueblo que interpela a todo el sistema político partidario y formula una tesis de que votemos por nosotros, ¿no? Construyamos nuestro futuro. Y en ese sentido es que organizaciones sociales se organizan, se interrelacionan y arman un tejido social que se conoce ahora como el bloque campesino popular, que tienen en el movimiento al socialismo no un partido político, sí quizás en los términos formales para participar en un proceso electoral, porque la ley electoral te habla de partido político, de agrupación ciudadana, pero más entendiéndose como un instrumento político que era necesario contar con un instrumento propio por parte de estos sectores que simplemente eran considerados como las escaleras de las élites políticas que teníamos en el pasado.
Y de ahí surge este sentimiento de apropiación del movimiento al socialismo, ¿no?, como el instrumento político, del cual se apropian estas organizaciones sociales, campesinos, indígenas, sectores populares, transportistas, constructores, comerciantes minoristas, gremialistas, etcétera, todo el bloque popular y el sector rural se apropian de este instrumento y ganan las elecciones el 2005. Por primera vez formalmente un partido político gana las elecciones con un resultado por encima del 50%. 2005, casi 54% obtiene Evo Morales el resultado y una mayoría tanto en diputados como en senadores. A partir de ahí es que hay una interrupción en esa clásica forma de hacer política en el país, donde estos espacios que hablaba Marcelo, del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial y del propio Tribunal Electoral, esa vez era, ¿no? Corte Nacional Electoral, estaban reservadas a ciertas designaciones que hacía la embajada norteamericana o que era reservado para el que había puesto la platita para financiar la campaña. Ese viejo esquema, esa vieja forma de hacer política se rompe con esta aparición de las organizaciones sociales que, reitero, se apropian del movimiento al socialismo, se apropian del proceso de cambio del proyecto político y, lógicamente, ya se cambia esa forma de hacer democracia donde solamente la gente iba a votar el día de la elección, pero no elegía, ¿no? Votaba, pero no elegía. Esa vieja forma de hacer política, esa vieja forma de practicar la democracia, se rompe con la aparición de las organizaciones sociales en el contexto político y, lógicamente, a partir de ahí la participación de la población no se considera meramente para convocarlos a un proceso electoral, sino fundamentalmente para participar en la toma de decisiones. Entonces hoy las organizaciones sociales están empoderadas, participan activamente, no solamente en la vida sindical, porque antes era, pues en sus estatutos había una declaración que decía que no se puede ejercer la actividad política, sino estrictamente lo sindical. Pero ahora se rompen esas viejas estructuras y son ellos los que toman las decisiones en una primera instancia a través del CONALCAM, donde participan organizaciones sociales campesinas, también urbanas, y ahora en el Pacto de Unidad. Es decir, son estructuras que se crean para justamente dar un lugar, crear un espacio donde el actor político, el sujeto político, pueda participar y pueda tomar decisiones en la gestión pública, no solamente mirando en esa lógica de que el espacio político es la Asamblea Legislativa, sino también entendiéndose de que no respondemos simplemente a una oferta electoral, sino que respondemos a un proyecto político, a un proceso de cambio que lo hemos denominado, en la cual tiene sus objetivos a corto, mediano y largo plazo. Entonces, más allá de ver llanamente el tema de que debemos disputarnos espacios políticos en la Asamblea Legislativa, hoy hay una participación activa de las organizaciones sociales y de ahí surge, y ya han surgido anteriormente, las voces de calificar a los ministros, a los viceministros, que por constitución, como lo decía Marcelo, es una atribución exclusiva del presidente. Pero siempre hemos tenido, durante todo este tiempo, desde el 2005-2006, estas voces de pedir la renuncia de un ministro, pedir el cambio de un ministro, o que ese ministro o el o algún viceministro pueda ser sustituido, y ahí han habido propuestas, sugerencias, que las consideramos legítimas, porque, reitero, es parte de esa participación en la toma de decisiones que tiene el movimiento al socialismo.
finalmente quien va a decidir estos cambios o ratificar a su gabinete va a seguir siendo el presidente, porque es pues una atribución constitucional. Ya Evo Morales, cuando era presidente, señalaba que gobierna escuchando al pueblo, justamente cuando había estas voces de cambio en la gestión política o cambio en algún cargo, en algún espacio. Esa forma de hacer participar a las organizaciones sociales está vigente, y por eso que no es la primera vez que surgen estas voces, estos pedidos de organismos, de organizaciones sociales, como es, por ejemplo, la Central Obrera Boliviana, en algún otro momento otra organización social, voces que siempre han estado ahí visibilizados por los medios de comunicación, pero que al margen de esos pedidos que se plantean, existe pues un proyecto político, ¿no?, al cual nos debemos todos, porque entendemos que la aparición del movimiento al socialismo, el control del poder político, no responde específicamente a un sector, a una organización o a una persona, sino que responde a una necesidad que tenemos como país. Y por lo tanto, más allá de estas peticiones que pueden ser muy legítimas de algún sector, de algún compañero o compañera, el presidente, entiendo, lo que está viendo es el proyecto político, el proceso, la gestión. Y lógicamente ahí he estado yo y estoy 2 años y medio acompañando al presidente Lucho. Lo que se ha visto en todo este tiempo es combinar la formación técnica para ocupar el cargo, pero también el compromiso político con el proceso de cambio principalmente. Entonces, la combinación de estos dos factores hacen a que una persona pueda asumir un cargo, que pueda continuar en el cargo, y en función a los resultados seguramente continuará prestando los servicios al país. Ya han habido varios cambios, viceministros, ministros, que el presidente tomó la decisión de cambiarlos por cuestionamientos que surgieron respecto a estos compañeros que lamentablemente tuvieron que salir del equipo, porque también de lo que se trata es armar un equipo, porque tenemos un plan, tenemos una gestión que llevar adelante, y para eso necesitas hombres y mujeres que estén comprometidas con el proceso, que estén comprometidas con el movimiento al socialismo, y que principalmente puedan acompañar al presidente en hacer gestión. En ese contexto es que consideramos que estos pedidos de cambio de gabinete va a seguir siendo una dinámica al interior del movimiento al socialismo, y será el presidente quien determine en última instancia si ratifica o modifica su gabinete. Y eso no va a significar en absoluto un desquebrajamiento o una debilidad como se la quiere ver, sino más al contrario, tomar las decisiones oportunas en función de intereses nacionales principalmente, y no en función a intereses personales o sectoriales que van a seguir, reitero, surgiendo durante toda esta gestión todavía que nos queda. La situación interna en el MAS, que es la segunda parte de este primer tema, se refiere principalmente a estas fricciones y controversias que surgen entre algunos actores del movimiento al socialismo, pero que no puede tomarse como una división, ¿no? El movimiento al socialismo no está dividido. Existe esta democracia plural que lógicamente genera una diversidad de criterios, de actitudes, de posiciones, en algunos casos irracionales pueden ser, en otras no, pero es parte de la dinámica que tiene el movimiento al socialismo. Reitero, no es un partido político donde haya un dueño y ese dueño decida lo que se tiene que decir, lo que no se tiene que hacer o lo que se tiene que hacer. Aquí hay una diversidad de actores
organizaciones sociales, por supuesto dirigentes, compañeros y compañeras que han sido electas para ocupar un cargo político, que tienen sus propias lecturas, sus propias formas de ver la gestión, de hacer política, y eso lo consideramos como normal, ¿no? Es más, al contrario, nos enriquece porque nos genera estos espacios de debate, genera estos espacios donde uno puede cuestionar y puede contrastar diferentes posiciones en torno al proyecto político, al proceso de cambio. Pero ya se ha demostrado en reiteradas oportunidades que cuando se trata de tomar una decisión en función de país, ¿no? Ahí estamos todos firmes, todos unidos y sacamos adelante la gestión de nuestro gobierno, que es la gestión del movimiento al socialismo también como tal. Entonces, no nos preocupa demasiado, sí, nos distrae porque hay algunas situaciones que resolver, pero es parte de la pluralidad democrática que existe al interior del movimiento al socialismo. Perfectamente, muchas gracias, don Jorge Silva. También le damos la palabra a don Luis Eduardo Siles. ¿Qué dice usted sobre este primer punto? Adelante. Bueno, muy buenas tardes, José Luis. Gracias por la invitación a este prestigioso y escuchado programa. Un saludo cordial para don Jorge Silva y don Marcelo Silva. Y cómo no adherirse al homenaje en el Día de la Madre, en estas épocas donde hasta en ciertos niveles la identidad femenina, que está, en mi opinión, estrechamente vinculada al ser madre, es sistemáticamente atacada, ¿no es cierto?, puesta en cuestión. Entonces yo creo que no solo porque nosotros queremos a nuestras mamás, la mía se llama María Teresa y desde aquí la saludo, sino porque tenemos que defender la génesis del ser humano, que es la maternidad. Tenemos que rendirle un homenaje a las madres y frenar los embates y los ataques a la identidad que protagonizan ciertas versiones de un feminismo sumamente radical. Para entrar en el tema, simplemente voy a hacer una pequeña reminiscencia histórica de lo que ya es la historia del movimiento socialismo en estos últimos 17 años, no sin antes mencionar por precisión también histórica y cordialmente que el 54% de Evo Morales en 2006 puede haber parecido impresionante en esa fecha, pero es nada comparado con el 84% que obtuvo Hernán Siles Suazo en 1956 y el 76% que obtuvo Víctor Paz Estenssoro el año 60. Y esto lo digo por precisión histórica porque es importante que sepamos, recordemos de que tenemos una historia y que no todo fue malo en esa historia. Hubo muchas cosas buenas y hubo momentos de unidad, como esos momentos de los años 50. Dicho esto, yo creo que podemos dividir la historia del MAS de estos últimos años básicamente en 3 periodos. El MAS ya está en el gobierno 17 años, es mucho tiempo, más que nadie, como proyecto político, como partido político. La primera fase, que va básicamente desde el 2006 hasta el 2016, fue una fase muy cómoda, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de los gobernantes entonces. Había recursos, había expectativa, había una mística, había, yo diría, un ajayu político que lo envolvía todo, una narrativa que parecía coherente, y la gente estaba incluso dispuesta a perdonarles muchas cosas, a tolerar muchas cosas, y obviamente habían recursos, había precios altísimos del gas, y hubieron muy pocas víctimas políticas, entre comillas, del propio movimiento al socialismo, salvo don Filemón Escobar, Santos Ramírez, el Grupo Comuna, que bueno, fueron raleados, si vale el término en su momento. Pero en esa primera fase realmente los ministros duraban, la unidad estaba presente, y esto concluyó el 2016. El 2016 a la elección de Luis Arce el 2020 es un segundo periodo donde se produjeron los hechos que conocemos y donde básicamente se resquebrajó esta unidad, donde se resquebrajó la claridad del proyecto, donde se empezó a perder, creo yo, la mística, el espíritu de este proyecto político, que empezó por rechazar un referéndum, después vinieron las elecciones que fueron denunciadas como fraudulentas, bueno, en fin, la huida de Evo Morales, la pandemia, el bloqueo del oxígeno, etcétera, y finalmente las elecciones de 2020. Y en esta tercera etapa que vivimos hoy, a partir del 2020, ya tiene 3 años esta etapa,
es un poco, entre comillas, la cosecha de lo que se sembró. En algunas cosas esa cosecha puede ser definida como positiva, en otras realmente la cosecha es inversa, ¿no es cierto? Es decir, se agarró la plata del gas, se la gastó, se la despilfarró y ahora no hay gas, se acabó. Sencillamente enfrentamos la posibilidad de tener que importar para nuestro propio consumo interno. Tenemos hoy un Estado hipertrofiado, con más de 500,000 personas que trabajan para el Estado. Tenemos más violencia, más inseguridad, vemos el rostro del narcotráfico que se expresa en lo que acabamos de ver, unos narcotraficantes recuperando su mercancía de la policía por la fuerza. Y básicamente a nivel político divisiones que, como ha sido dicho, algunos definirán como reales, otros definirán como teatrales, pero que en última instancia son el reflejo de los problemas que empiezan a surgir a todo nivel. Como lo señalaba un editorial de un medio escrito hace algunos días, el MAS en realidad es uno solo y es profundamente antidemocrático, concluía en su análisis este editorial. Yo no estoy tan de acuerdo que el gabinete no tiene que ser un reflejo de una realidad política. El gabinete tiene que reflejar supuestamente las ideas que tiene el gobierno y sus políticas públicas, ¿no es cierto? Si el gobierno tiene como meta defender el medio ambiente, pues pondrá en esa cartera una persona muy reconocida en el ámbito de la defensa del medio ambiente y que probablemente ideológicamente, obviamente cercano al proyecto de gobierno. Bueno, lo que ha pasado aquí es que el último ministro de Medio Ambiente era un señor que se robó todo lo que podía ser robado, que compró decenas de casas en todas partes del país, gran nivel de corrupción. Pero en teoría el gabinete debería componerse por personas y por políticas para llegar a objetivos que son objetivos de políticas públicas y debería reflejar las ideas, los proyectos que tiene el Poder Ejecutivo y qué cosas quiere lograr. En el pasado, por ejemplo, era muy común reestructurar el gabinete, eliminar unos ministerios, crear otros, en base no a las presiones ni a los cuoteos que sí habían, pero el cuoteo anterior era entre partidos y el cuoteo de hoy es entre movimientos sociales. O sea que básicamente es lo mismo, ¿cierto? El principio del cuoteo, el principio de la repartija de los espacios de poder a nivel ministerial. Pero no debería reflejar eso la reestructuración, sino, repito, las políticas públicas. Por ejemplo, si realmente el gobierno tiene la intención de hacer una sustitución de importaciones, fomentar la producción nacional, debería crear su ministerio de eso, entonces, para que le ayude a implementar sus políticas sobre este tema. Pero si yo no sé si realmente las tiene, o a 3 años después de que está en funciones este gobierno, no vemos claridad en sus políticas públicas, a dónde quieren ir, a dónde quieren llegar, en los diferentes aspectos concretos de los problemas que enfrentamos, económicos, de justicia, de educación, de medio ambiente, de salud, etcétera. Entonces se producen estas disputas, estas exigencias, estas presiones que no pueden ser buenas para nadie, pero que no giran alrededor de que tal grupo del MAS tiene una política pública que quiere centrarse más en determinado aspecto ideológico que en otro, que sugiere que, por decir cualquier cosa, las empresas que están perdiendo dinero sean reducidas porque estamos perdiendo ese dinero. No, sino que son temas que tienen que ver, en primer lugar, con el gran nivel de corrupción y en segundo lugar con espacios, con recelos, con temas personales, con temas, incluso Evo Morales estaba muy ofendido porque nadie, y lo dijo públicamente, nadie lo ha llamado a preguntar si estaba recuperado de su resfrío o no, de su enfermedad, de su infección urinaria. Bueno, está muy ofendido porque no lo ha llamado por eso. Entonces, ese es el tipo de motivaciones que aparentemente animan a los que cuestionan el gabinete, y esto no puede ser pues algo que sea positivo para el país, porque no se está discutiendo los verdaderos problemas que el país tiene en cada una de las áreas. Y tampoco se determina cuáles son los resultados específicos de cada una de las carteras, es decir, qué resultados ha obtenido el Ministerio de Salud, qué resultados ha obtenido el Ministerio de Educación, qué resultados ha obtenido el Ministerio de Hacienda, etcétera. Yo creo que esos deberían ser los temas que sean centrales en este debate y no esta pulseta de política interna dentro del
del MAS como organización, donde los egos individuales del caudillo Morales o del presidente parecerían ser los que dominan las razones por las cuales hay enfrentamientos y conflictos. Y este hecho adicional, las denuncias de corrupción que hace el sector evista, no sé qué pretenden, pero una de las cosas que deben pretender es que el país se olvide de los actos de corrupción que ellos mismos cometieron durante sus 16 años de gobierno, y que fueron muchísimos, y incluso se ha abierto un debate en el país para ver cuál es el gobierno más corrupto, este o el de Evo Morales. Una discusión que no tiene respuesta, pero que todos sabemos, por ahí se van, porque los niveles de corrupción son realmente preocupantes. Lo vamos a ver en el segundo punto, con todos los casos que muestran que la justicia no solo sirve para perseguir opositores políticos, también sirve para asegurar la impunidad de algunos, y para que el castigo en el caso de los otros sea el doble o el triple o exageradamente más pesado que el que les debería corresponder. Entonces, bueno, yo creo que, para volver al tema aquí, necesitamos reposicionar en el debate público el debate sobre los problemas específicos del país, y no seguir bailando al son de las exigencias, de los caprichos de un expresidente que dijo que se iba a retirar y que nunca lo dijo en serio, y que mintió en eso también, y que presiona en una forma que perjudica pues a todo el país. No solo perjudica al gobierno del señor Arce, sino nos perjudica a todos esta guerra intestina que en algunos momentos se resuelve con una votación unánime, pero que en otros ha perjudicado pues el tema económico. El hecho de que no aprueben los préstamos en la Asamblea le ha hecho la vida bastante difícil al gobierno del señor Arce, y probablemente explica la escasez de los dólares, sobre todo al principio. En fin, todo esto no es bueno, todo esto no es sano. Todo esto, repito, no solo le afecta al partido oficialista, sino le afecta a todo el país. Y el gabinete que vaya a conducir los asuntos de aquí hasta el fin de esta gestión de gobierno debería estar conformado, como lo dijo Marcelo, por los mejores, afines obviamente al presidente, obviamente de confianza del presidente, y no producto de un cuoteo entre movimientos sociales donde no necesariamente se escogen a los mejores técnicamente hablando, sino los que más le convienen a determinado movimiento social. Entonces, bueno, se dijo, la justicia, decía Marcelo, puede determinar candidaturas, lo propio puede hacer el Tribunal Electoral, y a medida que nos acercamos a las elecciones, veremos con cuánto descaro, digamos, con qué magnitud se lleva a cabo esta intervención del Poder Ejecutivo en la justicia para favorecer intereses específicos y no para favorecer los intereses del conjunto de la población. Muy bien, le agradecemos también a don Luis Eduardo Siles en este primer punto del programa, haciendo referencia a lo que sucede en el ámbito político. Vamos a hacer brevemente una nueva ronda, pero muy breve, para hacer algunas puntualizaciones. Empezamos con usted, don Marcelo Silva, si es que tiene algunas consideraciones sobre lo que ya se ha mencionado. Sí, muy breves. Solamente mencionar dos cosas que me parecen centrales, ¿no? Insisto, el espacio, el escenario se ha trasladado un poco de la disputa del gabinete, que no deja de ser importante, a otros espacios, ¿no?, de pugna, el legislativo y el poder judicial va a ser determinante, y dentro de la misma situación del MAS, está en manos del Tribunal Constitucional, por si acaso, no nos olvidemos, la factibilidad de la candidatura de Luis Arce Catacora como candidato del movimiento al socialismo, todos los años de militancia. Está en tela de juicio y está en manos del Tribunal Constitucional la vigencia o no de la jefatura de Evo Morales, que también tiene casi un cargo vitalicio dentro del movimiento al socialismo. Eso también está pendiente, ¿no? Entonces, no se está jugando algo pequeño, ¿no? Es decir, creo que espero que la mesura dentro del movimiento al socialismo haya llegado y se estén dando cuenta de que esta guerra verbal que ha hecho una competencia y un ranking que yo no sé si se han dado cuenta de la dimensión que se ha generado, ¿no? ¿Quién es más corrupto? ¿Quién no? O sea,
me parece a mí realmente surrealista, ¿no? Digno de un cuadro de Dalí, ¿no? Que tengamos una oposición tan apocada, tan miserable en términos de ideas, de respuestas, etcétera, miserable realmente, y tengan que ser las dos facciones del movimiento al socialismo las que generen opinión pública, las que cumplan el papel fiscalizador, pero además un papel fiscalizador descarnado, pues, ¿no? Descarnado. ¿No? Descarnado. Cuando uno lo escucha a Carlos Romero, ¿no? Caramba, dice, yo no sé si Camacho hubiese tenido el valor de decir eso siquiera, ¿no? Es decir, un gobierno de corruptos, narcotraficantes, o sea, está hablando de su partido. Está hablando de su partido, ¿no? Cuando uno escucha al diputado, a Héctor Arce, por ejemplo, ¿no? Igual, ¿no? O sea, yo no sé si algún diputado de oposición tendrá las más mínimas agallas de decir lo que dice para enfrentarse de manera tan radical y tan cruenta a su propio gobierno, ¿no? Y todavía lo matiza después, dice, ¿no? El hermano Lucho, vamos a ayudarlo a gobernar. Ya sacó la mugre, ha dicho que es el gobierno más ineficiente del mundo, el más corrupto, y luego termina diciendo, vamos a ayudar al hermano Lucho. Entonces, creo que esto necesita mesura, ¿no? Mesura, porque puede tener su factura después, ¿no? Puede tener su factura después en el imaginario de la opinión pública. Si nos basamos en los hechos de la última elección, evidentemente hay un 55% que ha votado por el presidente Arce y eso le da una legitimidad enorme en lo que significa el gobierno, pero no se olviden que hay un 45% que no ha votado por el MAS. Y que pienso que ese 45%, sea Arce, sea Evo, o sea quien sea el candidato, no va a votar por el MAS. Entonces, quien quiera, si el MAS quiere reproducirse políticamente, no solamente tiene que mirarse al ombligo. El que quiera ser candidato del movimiento al socialismo, sea Arce, sea Morales o quien sea, tiene que entender que hay un gran electorado al que ir a conquistar. Clases medias otra vez, intelectuales, sectores empresariales, ¿no? Sectores de clase media, millones de ciudadanos que no pertenecen a ninguna organización social, a ningún movimiento social, ¿verdad? Sectores con los cuales hay que ir con un discurso también regional. Es decir, hay un universo, ¿no? Más allá del MAS, que no solo se resuelve mirándose al ombligo. Solamente esa puntualización. Y voy a profundizar, pero en el segundo punto, que creo que es el que nos atinge, ¿no? Sí, perfectamente. Gracias, don Marcelo Silva. Brevemente, para finalizar, don Jorge Silva, este primer punto. Sí, a ver, escuchándolo a Chichi Siles, nos damos cuenta y ratificamos la hipótesis o la teoría, más que todo, de que hay un ataque pues sistemático al movimiento al socialismo. Yo diría que ha sido recurrente, ¿no? No es la primera vez que estamos frente a este escenario, y entiendo que es parte de la estrategia que tiene hoy las diferentes posiciones de la política en Bolivia, que están atrincheradas ahora en el Comité Cívico y en la Gobernación de Santa Cruz, que están acompañados además por algunos voceros que tienen y medios de comunicación que visibilizan y magnifican este tipo de controversias internas que existen en el movimiento del socialismo, que ya hubo, ¿no? Ya hubo con Filemón Escobar, ya hubo con Rebeca Delgado, con Lino Vilca, con Alejandro Almaraz, con Román Loaiz. Es decir, siempre hubo esta dinámica al interior del movimiento al socialismo, con diferentes voces que cuestionaron en su momento también al expresidente Evo Morales, pero no se visibilizaba y no era tema central del debate como lo es ahora, ¿no? Son también ahora otros actores que aparecen, lo decía Marcelo, el diputado Héctor Arce o cualquier otro que pueda acompañar por ahí, en esa misma dinámica de cuestionar
al presidente, al gobierno, al movimiento al socialismo, y entendemos que es parte de las aspiraciones que tienen los compañeros de poder buscar espacios en las próximas elecciones, ya sea en una reelección o ya sea en otros cargos que ellos tienen. Es la forma de ellos de hacer política que, reitero, no afecta la estructura, el proceso, el proyecto, pero sí comparto con Marcelo de que si vamos en esa misma dinámica, puede ser peligroso, ¿no? Porque si bien es cierto, hasta el momento el movimiento del socialismo no está dividido, estas voces, estas posturas, si no se mesuran, como dice Marcelo, podría desportillar, podría rajar, podría desquebrajar este proyecto político, este instrumento político. Todo tiene un límite, ¿no? Y dentro de ese límite todavía se podría considerar de que estas voces de crítica, de controversias, reitero, que existen al interior del movimiento al socialismo, no han roto las estructuras que tiene el movimiento al socialismo como instrumento político. Pero, lógicamente, sentimos de que hay pues aplausos desde los palcos por parte de aquel sector político que, ante la incapacidad que ellos han tenido de poder prosperar alguna estrategia política para dividir al movimiento al socialismo, debilitar las estructuras que tiene este instrumento político, hoy ven desde palco aplaudiendo y sumándose a estas voces que cuestionan duramente, que hacen ver un ambiente de división interna al movimiento al socialismo, porque saben que es la única forma de tener alguna aspiración el 2025, ¿no? Si logran dividir al movimiento al socialismo, si logran dividir al bloque campesino popular, tendrán mejores posibilidades el 2025, aunque yo personalmente lo dudo, porque la oposición no ha tenido la capacidad durante todo este tiempo de proyectar una alternativa al proyecto político del MAS. No ha tenido la capacidad de poder construir un liderazgo como oposición, y ahí han fracasado permanentemente Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Calvo, Camacho y todos los actores que tiene la oposición política, ¿no? Han perdido y han sido derrotados por la población, por el movimiento al socialismo. No sé, estamos a 2 años y medio aproximadamente de las próximas elecciones y no se avisora una oposición articulada, una oposición que vaya a proyectar alguna alternativa al proceso de cambio o un liderazgo que vaya a surgir y pueda hacer frente a los liderazgos que tiene el movimiento al socialismo. No se ve. Entonces, puede ser que también este factor que no está tomando en cuenta la oposición le sea perjudicial el 2025 y nuevamente el movimiento al socialismo gane las próximas elecciones, primero por la gestión que estamos realizando, se está dando respuesta a los principales problemas que tenemos como país. El presidente Lucho permanentemente señala de que hay que hacer gestión y hay que responder a las necesidades y demandas que tenemos como Estado, y luego siempre proclama el tema de la unidad, porque consideramos que en el marco de la unidad es que podemos continuar con la transformación del Estado y podemos seguir transformando la vida, especialmente de aquellos sectores que, reitero, históricamente fueron marginadas y discriminadas por los gobiernos neoliberales. Pero sí corremos el riesgo de que si se logra la ruptura, si logran dividir al movimiento al socialismo, los que van a sacar provecho, los que van a capitalizar esa ruptura, no es precisamente un proyecto político de izquierda, un proyecto político del pueblo, sino un proyecto político que ya lo hemos visto en cancha y en escena el 2020, ¿no? Ahí ya hemos visto de qué son capaces la oposición política para hacer gestión, para controlar el poder político. Entonces, ahí sí debe haber seguramente escenarios más adelante para reflexionar sobre estos temas que hacen al interés nacional
¿no? Por encima de cualquier interés sectorial o interés personal, y pensar en la patria, pensar en el país, pensar en el Estado plurinacional, pensar en nuestro proyecto político, en el proceso de cambio. Va a ser muy importante en ese momento tomar las decisiones y será pues el propio movimiento al socialismo con sus organizaciones sociales quienes decidan el destino de este proyecto político. Perfectamente, gracias don Jorge Silva. Para finalizar este primer punto le damos la palabra a don Luis Eduardo Siles. Adelante. Bueno, sin duda alguna un escenario político complicado el que vivimos en estas épocas, insisto, porque el contexto también ya no es el de antes, ¿no es cierto? Ya no hay tantos recursos, ya no hay tantas facilidades, el mundo se ha vuelto complicado, ya hay un proceso inflacionario, hay una guerra en el mundo, en fin, esta es otra época que el principio del 2006 al 2016 y se refleja hasta en nuestro país. Yo no sé si será normal que, digamos, se acusen hasta sacándose los hijos, ¿no es cierto? Hoy día veía una declaración de que un diputado del MAS decía que se tiene que investigar a los hijos del señor Arce, que supuestamente han sido denunciados por tener algunos vínculos empresariales sospechosos y usar un tráfico de influencias, de ser los hijos del presidente, para gestionar contratos sobre litio o no sé qué otros negocios. Y la respuesta fue, pero primero tenemos que investigar a los hijos de Evo Morales, bueno, los que encuentren, ¿no? Porque pueden ser algunos que no los encuentren, pero estos son temas pues que ya demuestran un nivel de enfrentamiento muy duro, ¿no es cierto?, muy amargo, que incluso toca a las familias. Es un nivel que no podemos banalizar, y si estamos todos muy unidos, todo lo que nos mentamos la madre, hablamos de nuestras mujeres, de nuestros hijos, no, pues esto refleja que aquí hay serias contradicciones y serias dificultades. Y como lo señalaba Marcelo, un caso emblemático, el señor Romero, que es el ministro de Gobierno tantos años, debe conocer bastante de la vida de cada uno de nosotros y también de sus correligionarios, y las acusaciones de ser narcotraficantes de ahí para abajo, ¿no? de ahí para arriba, perdón, son acusaciones graves y se hacen todos los días. Lo vamos a ver en el segundo punto, la acusación sobre las supuestas coimas del ABC también vino del propio movimiento al socialismo. Entonces no creo que debamos banalizar estas contradicciones, estos enfrentamientos, que pueden mañana traducirse en una unidad, sí, sería una unidad bien cínica, porque si después de decirle a alguien narcotraficante yo me uno con él, significaría que realmente ya mi nivel de cinismo es total y no me importa unirme con un narcotraficante, al que yo mismo he denunciado. Pero si eso se da, se puede dar, y hemos visto muchas cosas, y se puede dar, digamos, una unidad alrededor de estos temas. O sea, insisto, aquí no hay una discusión ideológica sobre las políticas públicas, sobre lo que está bien y lo que está mal. Aquí hay una discusión de narcoaudios, coimas, sobornos, quién es más narco que el otro, qué hijo de cuál es menos corrupto o más corrupto que el otro. En fin, esto tampoco se puede, pues, minimizar voluntariosamente cuando lo escuchamos todos los días. Y coincido sobre este punto, que en el caso de la oposición, bueno, su situación está bastante difícil, ¿no? ¿Qué le podemos pedir al señor Camacho si lo han metido preso violando todo derecho a la defensa, todo principio constitucional, y lo tienen ahí enfermándose en Chonchocoro, al que ha sido un gobernador electo con más del 50% de los votos en Santa Cruz? Obviamente que el señor Camacho no está en condiciones de diseñar ninguna estrategia política. El señor Mesa realmente me impresiona por el silencio del que hace gala a la hora de cohesionar a su bancada y decir lo que hay que decir, porque no dice nada ni asume ningún liderazgo. Esto es evidente. Y lo propio con diferentes líderes de la oposición que no han logrado estos últimos meses cohesionar un proyecto para por lo menos poder hacer este trabajo de fiscalización de forma efectiva. Pero tampoco podemos minimizar, pues, de que hay 200 presos políticos en este momento, que la señora Ángel está presa, que hay militares y policías presos, que todos estos jóvenes de la Unión Juvenil Cruceñista los están persiguiendo, los de Cochabamba también, que el señor Pumari está en la cárcel. En esas condiciones es difícil hablar de que existe una democracia, y es difícil también llevar a cabo una fiscalización y un debate y una enumeración de propuestas cuando el contexto es especialmente duro, especialmente represivo,
y acaba en que a cualquiera que más o menos saque la nariz se le abren juicios, se le abren procesos, se le amedrenta de diferentes formas, y esto es lamentablemente lo que hemos estado viviendo estos últimos meses, y es la continuidad desde el 2006. Perfectamente, muchas gracias. Le damos a don Luis Eduardo Siles. Vámonos al segundo punto de diálogo en Panamericana. Esto tiene que ver con el rol de la justicia en torno a denuncias de corrupción. Existen críticas por el sobreseimiento a presuntos responsables en algunos casos que han sido denunciados en ABC, en el denominado caso narcoaudios, y obviamente se ha mencionado que la justicia es tiene un trato discrecional, en algunos casos con bastante eficiencia, celeridad, a diferencia de otros. ¿Qué dice don Marcelo Silva? Empezamos con usted. Una vez más en el tema del principio del deber ser, si ustedes quieren, del marco teórico, ¿no? No deberíamos nunca, o por lo menos deberíamos hacerlo muy esporádicamente, debatir sobre una decisión judicial. Eso sería lo lógico y lo normal, ¿verdad? Como sucede en otros ámbitos. Se supone que un juez es la persona o parte del Ministerio Público, un fiscal, es una persona que tiene los criterios de solvencia, no solamente moral, ética, sino profesional, de conocimiento, etcétera, etcétera, en el ámbito de la toma de decisiones. Y que tomara esas decisiones en función de a quién le guste o no le guste, ¿verdad? Bajo presión o no presión. La debilidad endémica, ¿no? El cáncer terminal por el cual está viviendo nuestra justicia, nos lleva a esto, pues, ¿no? A espacios donde se tengan que discutir decisiones judiciales que en otros lados ni siquiera se discuten, ¿no? Que no deberían ni siquiera discutirse. Peor todavía, ¿no? Que varias decisiones judiciales se tomen bajo presión, ¿no? Hay gente que se organiza ahí, ¿verdad? Va a la puerta de un juzgado y obliga, ¿verdad?, a un juez a tomar una determinación en un sentido u otro. Entonces no nos olvidemos eso, ¿no? No por discutir este tema epidérmico de que aquí se denunció esto, no se denunció el otro, esto refleja el estado lamentable de la justicia, ¿no? Es decir, que todo el mundo, y esa es la verdad, se cree con mayor capacidad y autoridad que un juez o un fiscal para poder cuestionar las decisiones. Hace poco estaba en Buenos Aires, por ejemplo, y estaba recogiendo ahí el lobby con algunos colegas, politólogos, etcétera, y una encuesta que ha salido hace pocos días. La señora Kirchner Fernández Argentina, ¿no? Sería la candidata más votada, probablemente. Pero el órgano judicial argentino, que tiene una tremenda influencia en el ámbito de las decisiones, ha determinado que no puede ser candidata. Y a la señora Kirchner no le queda otra que hacer campaña por quien ella considera que podría ser el candidato de su frente, ¿verdad?, en las próximas elecciones. Y no ha hecho nada, absolutamente nada, porque no puede hacer nada para revertir esa situación. ¿No puede arguir? ¿El pueblo pide? Nada. No, además, el 25 de mayo, hace 2 días, ¿no? En Plaza 25 de Mayo, doña Cristina ha hecho una concentración que no se veía en los últimos años en Argentina, de masiva. Y miles de personas le pedían: Cristina. No. Y ella ha dicho: no voy a ir, ¿no? Porque tiene que respetar, ¿verdad?, un fallo judicial, ¿no? La justicia ha dicho, ¿verdad? Y nadie cuestiona lo que la justicia ha dicho. En su momento, el presidente Uribe de Colombia fue el presidente con mayor aceptación popular en la región. 82% de aceptación popular. Y consultó al Tribunal Constitucional la posibilidad de ir a una reelección en el mejor momento. Y el Tribunal Constitucional colombiano le dijo: no, señor, usted no va a ir. Con el 82% de popularidad, el señor Uribe dijo: lo siento, no voy.
a su delfín, ¿verdad? Que luego lo traicionó, le dividió el partido, etcétera, etcétera. Pero ya fue otra cosa, ¿verdad? Esa es otra historia. Entonces, antes de entrar a esto de que se denunció tal cosa, o sea, esto ojalá nos sitúe en el plano realmente lamentable, ¿no? De situación terminal de la justicia. En otros países no judiciales han sido tomados por gente experta, proba, ¿verdad? Y además están tomados en función de criterios estrictamente jurídicos que estén fuera de cualquier tipo de influencia política. En el país pasa absolutamente lo contrario. Y no lo dice la oposición política, no lo dice el señor Romero, no lo dicen los disidentes. Lo peor de todo, y con mucha alarma, lo dicen todos los que vienen y observan el tema. Comisiones, Naciones Unidas, EIDH, OEA, Parlamento Europeo, activistas de derechos humanos. Ojo, ¿no? Su justicia está en estado terminal. O sea, más operacionalizada en el ámbito político no puede estar. Tengan cuidado con eso. Pero pareciera que hemos levantado un callo, ¿no? Ya hay un callo ahí duro, ¿no? O sea, nos pueden decir lo que nos digan y no vamos a hacer nada en función de lo que antecedente nada más. Y termino con esto, porque insisto, no me gusta entrar en estos temas casuísticos, ¿no? Que esto, que el otro, que habiendo indicios, no habiendo indicios. No me gustaría por principio discutir ningún fallo judicial, ¿no? La gente lo hace por la debilidad endémica, por el cáncer endémico que tiene la justicia. Pero a mí me preocupa mucho el escenario en el cual se está dando, ¿no? Las cosas. Realmente lo que estamos viviendo, y yo no sé si esto tendrá su consecuencia o no, es un imaginario cada vez que se asienta más en el ámbito de la sociedad. Y a mí me preocupan mucho los jóvenes que van a seguir la ruta política, de que entrar al ejercicio del poder político es tu oportunidad de oro. Eres un tonto. Si siendo ministro, siendo esto, no eres capaz de tener suficiente plata para comprarte 6 casas, ¿no? Eres un tonto. Eres un burro, has desperdiciado tu cuarto de hora, ¿no? O que está bien que alguien ande con millones ahí en la calle, ¿no? Es un adelantito, estito, el otro. Es decir, a mí, más allá, insisto, no voy a entrar al tema de la casuística, no voy a discutir sobre los temas de fondo. Yo hago la reflexión en función de la imagen que estamos dando, y a mí me preocupa mucho que los que vienen abajo en los partidos A, los partidos B, los partidos C, esto que siempre estamos llamando formación de cuadros, tengan esa idea y ese imaginario, ¿no? Porque eso es lo que se está diciendo, ¿no? En pocas palabras, hay una guerra, ¿no? Y una guerra que traspasa a veces las pugnas del MAS y no se va también a los otros lados. Es decir, tú has robado más que yo, más o menos. Y claro, ¿no? Entonces, la idea de la función pública es esa. Estamos despertando ese imaginario. Y lo peor es que estamos haciendo costa. Hay un asesor político muy interesante en Colombia, no voy a dar el nombre, pero decía, estas cosas a veces generan un antídoto, una vacuna, ¿no? Una vacuna. Es decir, ya te están diciendo tanto de que es de aquí y allá, y hay tanto, y aquí corrupción, ¿no? Es el antídoto, ¿verdad? Y eso es lo que preocupa. Realmente eso es lo que preocupa. La pregunta del millón es: ¿esto tendrá un efecto para las elecciones del 2025? No lo sé, porque a veces pensamos, ¿verdad?, que las agendas políticas un poco se distancian de la lógica ciudadana. ¿Qué estará pensando el ciudadano en relación a esto, ¿no? A este espectáculo grotesco de denuncias que vienen por acá y por allá, ¿no? No tendrá su efecto. Las oposiciones políticas, lo decía muy bien Jorge, jugaron mucho a eso, ¿no? Yo me peleo, yo hago esto, que aquí la candidatura, que esto, que lo otro, y luego les pasaron factura, ¿no? Los ciudadanos dijeron, no, ese espectáculo ridículo, absoluto, no, yo vuelvo nomás a poner confianza en quien ha demostrado solidez, este tema, ¿no? Entonces, habrá que ver si estas pugnas en algún momento también le pasan una factura electoral al movimiento al socialismo. Pero, por el momento, y cierro con esto, obviamente,
este imaginario colectivo está atento a otra cosa, a la que estamos nosotros soslayando hoy día en el debate, o por lo menos lo hemos hecho. La variable principal, ¿no? ¿Cómo le va a ir al presidente Arce estos 2 años y medio en la variable económica? Yo creo que eso es determinante, y ahí se está jugando evidentemente el futuro de su reproducción política. Si el presidente Arce puede sortear, ¿no?, este mal momento mundial además, ¿no?, entonces lo veremos con mucha potencialidad, y probablemente estos elementos pasen a un segundo plano, porque la gente, hay que entenderlo así, va a priorizar su bolsillo, su estabilidad, su tranquilidad económica, ¿no? El ciudadano boliviano es bastante pragmático en sus elecciones sobre candidaturas. Muy bien. Eso es. Gracias, don Marcelo Silva. ¿Qué dice don Jorge Silva en este segundo punto? ¿Qué elementos se pueden destacar? Bueno, el tema de la justicia, lo dijimos en esta mesa de diálogo, compartimos varias veces con Marcelo, es un tema, un germen, un mal, ¿no?, endémico que venimos arrastrando los bolivianos hace décadas atrás, y ahora, lógicamente, lo ponemos ahí en la vitrina para cuestionar, pero siempre ha sido cuestionado, siempre se ha visto a la justicia como el brazo operador o el brazo opresor de los gobiernos de turno que hemos tenido en el país. Y esa herencia la tenemos que enfrentar, ¿no? No es una herencia buena, lamentablemente es una herencia que la tenemos que asumir y la tenemos que resolver. Y que no es fácil, ¿no? No es simplemente sacar un decreto, una ley o una declaración política de que vamos a cambiar la justicia. Es parte de un compromiso que deberíamos tener todos los actores en el país. Pero lamentablemente no es así, ¿no? Lamentablemente no sucede lo que quisiéramos en este concepto que habla Marcelo del deber ser, cómo debería ser la lucha contra la administración de justicia que está corrompida. No en todos, pero sí en una gran parte de los tribunales se ve este tema, y se ha sentido claramente cuando casi con los mismos jugadores de este equipo que hoy administran la justicia, el 2020 se cambiaron de camiseta y también tomaron una posición absolutamente contraria a la Constitución, al debido proceso, a los derechos humanos, y persiguieron y encarcelaron a los masistas, ¿no? Ahí sí era pues prohibido por lo menos sacar un meme en contra de la gestión de la señora Áñez, del golpe de facto, a diferencia de lo que hoy sucede. Hoy Chichi Siles acá puede expresar libremente todo su sentimiento, puede descargar toda su toxicidad como cualquier otro político, y no le van a iniciar ningún proceso, tenga la absoluta certeza Chichi que va a seguir caminando tranquilo y va a seguir viniendo a Panamericana a cuestionar e interpelar el gobierno, porque eso es parte de la democracia. Antes no, antes sacabas un meme y te rastreaban y aparecía el Arturo Murillo y te metía adentro. No importaba si era hombre o mujer, si la mujer estaba embarazada, nada. Adentro, encadenados y sin ningún derecho que esté establecido en las normas. Y ahí extrañábamos, ¿no?, las voces de los que hoy nos hablan del debido proceso, de la injusticia, del abuso. No decían absolutamente nada, ¿no? Más al contrario, aplaudían, porque lo que querían era denostar al movimiento del socialismo, perseguir, descabezar el instrumento político y hacer desaparecer al MAS. Ese era el objetivo que tenían, y para ello contaban con la justicia, ¿no? Hoy nos dicen cómo nos reclaman a la oposición de liderazgos, y a nuestros principales líderes los han encarcelado. Y ahí está el Camacho, está la Áñez y los otros. Pero la población recordará que Camacho no está en detención preventiva por ser un buen tipo, una persona que vino con flores acá a La Paz. Es una persona que es responsable, uno de los principales responsables de las masacres que hubo durante el golpe de Estado del 2019, y lo propio la señora Áñez y Calvo y los miembros de la Unión Juvenil Cruceñista y la Resistencia Cochala y todos los otros policías y militares
que asaltaron el poder no para mejorar la justicia, no para mejorar la economía, no para solucionar los problemas de salud o de educación. Al contrario, educación suspendieron el año escolar y chao a la casa. Tema de salud fue el mecanismo para robarle al Estado. Es decir, no vinieron o no entraron al poder por la ventana para mejorar las cosas, sino simplemente para asaltar al Estado. Entonces, resulta que ahora a estas personas que han cometido esos delitos no debería la justicia alcanzarles, no debería investigarlos, no deberían sancionarlos. Por supuesto, pues que no compartimos ese criterio y creemos que la justicia debe mostrar en cada instancia, en cada momento, en cada coyuntura, la independencia judicial que lamentablemente no lo es y que es fuertemente interpelada en todo momento. Y esa es una tarea que seguramente no lo vamos a resolver, reitero, con una simple decisión política, sino es parte de un proceso que pasa por varias etapas para tener una administración de justicia, como lo dice Marcelo, dentro del concepto del deber ser, cómo debería ser la justicia, la administración de justicia en el país. Y para ello se está trabajando y tenemos los obstáculos que nos ponen permanentemente. Si queremos cambiar una ley, tenemos este problema del proyecto de ley de la 280, por ejemplo, que es una propuesta legislativa para luchar contra el terrorismo, para luchar contra las ganancias ilícitas, para luchar contra el financiamiento al terrorismo, pero ahí aparecen los actores políticos de la oposición que hacen correr el rumor a través de redes sociales, mintiendo a la gente, indicando que ahora el movimiento al socialismo te va a quitar tu casita, que te va a investigar de dónde te has comprado tu autito, que los gremialistas y los transportistas están fregados porque esa ley les va a perseguir a ustedes, y se genera un sentido común de rechazo en la población sin conocer el verdadero objetivo, el verdadero alcance que tienen estas propuestas. Entonces, eso ha sucedido antes, sucede ahora, más adelante seguirá sucediendo. No hemos podido todavía hasta el momento ver el tema de las elecciones judiciales. Seguramente van a existir obstáculos y zancadillas, porque lo que le interesa a la oposición no es solucionar los problemas que tenemos como Estado, como país, no le interesa. Lo que le interesa es criticar, lo que le interesa es denunciar sin pruebas, lo que le interesa es colgarse de las denuncias irresponsables domésticas de cocina que nos meten los politiqueros, sean de este lado o del otro lado, y ahí se cuelgan, ¿no? Para hacer cuerpo, para magnificar, para dimensionar, pero no para proponer y plantear soluciones. Entonces, muy capos son los opositores para hacer ese tipo de críticas, pero cero, ¿no? Se han aplazado en todos los procesos electorales, cero, ¿no? Para proponer salidas y soluciones serias y de carácter responsable. Entonces, nos queda a nosotros, a los que creemos en el país, a los que queremos construir Estado, de seguir avanzando, y dentro de este avance de seguir luchando, seguir esforzándonos para cambiar la administración de justicia en nuestro país, y no dejarnos llevar por estas denuncias de corrupción que lo hacen en forma alarmante, ¿no? Pero que, reitero, sirve para el discurso morboso que tiene la oposición, y atacar al gobierno, atacar al movimiento al socialismo. Para eso sirve, pero no sirve para generar escenarios, para construir escenarios donde podamos plantear soluciones y donde podamos coadyuvar en el cambio de administración de justicia que tenemos en el país, lamentablemente. Entonces, a esto le cuelan facilito el tema de la corrupción, que lógicamente sí es un tema que pega muy bien en la población, el tema de la corrupción, el tema de las violaciones, el tema de la trata y tráfico de niñas, el tema del narcotráfico, pega, por supuesto, en la población, porque es parte de la noticia del morbo que se utiliza para vender políticamente algún
algún dirigente, algún político que denuncia y hace todo un alarde con este tipo de denuncias, cuando en el fondo no son sustentables, no tienen las pruebas suficientes como para sostener y mantener una denuncia, y por eso varios procesos se han caído, no solamente en nuestro gobierno, sino en el anterior del presidente Evo Morales, y así ha sido sucesivamente, ¿no? Esa forma irresponsable de manejar la denuncia simplemente para hacer noticia y no para hacer justicia, que es lo que la población espera en el tema de justicia. Y lo decía Marcelo, o sea, nosotros estamos aquí chasqueándonos por el tema de que ha dicho, no ha dicho, que dice su hijo, no es su hijo, que lo encontrarán los hijos del uno y no del otro. O sea, estamos en esa pelea burda, cuando la gente lo que está esperando son respuestas a los problemas que tenemos como país, respuestas al tema económico, respuestas al abastecimiento de productos, respuestas a que los precios de los productos no se incrementen, respuestas para que mejore nuestra producción, respuestas para que de verdad implementemos este proceso de industrialización que ha anunciado nuestro presidente, respuestas para que dejemos de depender de otros países y podamos producir lo que consumimos, respuestas para mejorar nuestro sistema de salud, que es fuertemente cuestionado por la gente que está haciendo fila desde las 2, 3 de la mañana, quiere un sistema de salud más accesible, más oportuna, más viable, respuestas para aquellos padres de familia que quieren una educación de mejor calidad. Esos son los temas que le preocupan a la gente, y en esos temas nosotros estamos trabajando con los obstáculos que tenemos al interior del movimiento al socialismo, pero también al exterior por estos actores políticos que nos ponen zancadillas, que nos lanzan la cáscara del plátano para que nos resbalemos y nos caigamos y nos pisen y estén aplaudiendo. Entonces, hay una decisión política de nuestro gobierno, reitero, por encima de estos cuestionamientos, de estos obstáculos que tenemos para seguir saliendo adelante y dar respuestas a la población en función a las diferentes demandas que tenemos. No está descartado, por supuesto, el tema político, no está fuera de nuestra mirada el tema de qué va a pasar el 2025, porque reitero, el compromiso que tenemos es hacer ahora gestión, es defender nuestro modelo económico, es defender el proyecto político, porque lo que queremos el 2025 es continuar con esta transformación del Estado, de ese viejo Estado colonial que todavía no la hemos terminado, y evitar que nuevamente el Estado boliviano caiga en las manos de los asaltantes que asaltaron el poder político el 2019 y gobernaron casi todo el 2020 y nos dejaron al borde de la quiebra. Entonces, hay un reto, hay un compromiso, hay una lucha que seguir, y en esta lucha están convocados todos los actores que creen que se puede lograr estos cambios, no solamente en el tema de la justicia, sino también en los otros temas. Y yo estoy seguro que los bolivianos que apostamos por un proyecto político y apoyamos un proceso de cambio, lo vamos a volver a hacer el 2025 y vamos a dejar nuevamente derrotados a estos opositores que simplemente sirven para criticar y meterle leña al fuego a fin de que arde el movimiento al socialismo y se caiga el gobierno. Muy bien, muchas gracias, don Jorge Silva. ¿Qué dice don Luis Eduardo Siles en este segundo punto del programa? Bueno, en primer lugar, nadie debe sentirse ofendido por las tareas, las posiciones, las críticas, la fiscalización de la oposición. Por eso se llama oposición, no se llama aprobación. En español, en francés, en inglés se llama oposición, es para oponerse. Y dentro del concepto de oponerse está observar, criticar, tratar de corregir el rumbo de las cosas. Es como si se ofenden por el rol de fiscalización que hace la prensa. La prensa está ahí para eso, para hurgar lo que hace el poder. Y la oposición está ahí también para esto. En segundo lugar, a mí nadie me está haciendo ningún favor al permitirme expresar mi punto de vista en este programa o en las calles o donde me dé la gana en este país. Porque yo soy tan boliviano como cualquiera, pago mis impuestos, mi abuelo vino a pelear desde Europa para defender la guerra del Chaco, y por lo tanto tengo el derecho de hacer eso y lo voy a seguir haciendo. Sí me han abierto procesos, le cuento, amigo Silva, como a muchos otros.
En tercer lugar, la única que persiguió a alguien por hacer un meme es una señora Lafuente, que trabajaba en la JAM, que estaba relacionada con la familia del presidente y que persiguió a un periodista que se llamaba Luis Muñoz después de contratarlo para hacer memes. Y esta historia que parece chistosa es absolutamente real. En cuarto lugar, yo no estoy oponiéndome a que se investigue las muertes durante el gobierno de la señora Áñez. Lo que dicen todos es que las muertes de la señora Áñez son tan muertes como las 130 muertes del gobierno de Evo Morales. Es decir, que cuando hablamos de los curas pederastas, también tenemos que hablar de los políticos masistas pederastas. O sea, es lo mismo. Lo que se critica es el doble rasero, no que se investiguen estas cosas. Pero yendo ya al tema que nos ocupa en este segundo punto y que dice el nexo entre la justicia y las denuncias de corrupción, debo empezar diciendo que después de 17 años nada es pues herencia. O sea, después de 17 años lo que hay es lo que se ha construido en estos 17 años, o destruido más bien. En el caso de la justicia que padecemos hoy no es un órgano independiente aparte, un grupo de marcianos. No, pues es la justicia masista. Es la justicia que se construyó con las elecciones judiciales, un mecanismo absolutamente aberrante, que no resultó, y la justicia que se ha ido haciendo durante todo este tiempo, y la moral que se ha ido introduciendo en ella. Es verdad que antes era mala, pero ahora es muchísimo peor. Ahora es realmente escandaloso. Sirve la justicia hoy en día para dos cosas: perseguir y judicializar a los opositores y asegurar la impunidad de todo lo que se roban y de toda la corrupción que hay en el gobierno. O sea, por favor, dicen que el año 2020 fueron los asaltantes, no sé qué historias, estuvieron un año cuando ustedes llevan 17 años. Y no creo que nadie pueda discutir que este es el gobierno más corrupto de todos los tiempos. Por favor, o sea, basta abrir el periódico. Todos son casos de corrupción denunciados por los propios militantes del partido oficialista, ni siquiera por la oposición. El índice de percepción de la corrupción de 2022 de Transparencia Internacional ubica a Bolivia entre el país de 180 países con el nivel de corrupción 126. Es un nivel de corrupción sumamente alto. Pero aquí no hay pues un cuento inventado, ¿no? Aquí hay, ¿qué es lo que hace la justicia con las denuncias de corrupción? Casos específicos. Por ejemplo, el CONADE denunció que el ministro de Minería, Ramiro Villavicencio, tenía un pliego de cargo. No podía ser ministro. Cualquiera de nosotros que quiere ser candidato a diputado, concejal, si uno tiene un pliego de cargo, no puede ser ni candidato. Bueno, él fue ministro, ya teniendo un pliego de cargo después de haber tenido malos manejos en Vinto. El caso que acabamos de hablar, en la ABC han aparecido los 9 millones en efectivo, los billetes contantes y sonantes. Y nos han dicho que no es una coima, sino es un anticipo. ¿En qué lugar de la legislación, de la ley SAFCO, de cualquier normativa, está que a uno le pueden dar un anticipo en un hotel y en efectivo? Pero por amor de Dios, esto es de Ripley, esto es algo absolutamente insólito. Murió un testigo protegido en este caso, y sin embargo, el señor Nina fue eximido, fue sobreseído, aparece con una sonrisa gigantesca, y por no ser vulgar, no voy a decir lo que hace encima de la percepción de la opinión pública este tipo de casos y el daño que le hace al país este tipo de casos. El señor gobernador de Potosí compró 41 ambulancias, pero no hay las ambulancias. El máximo castigo fue que lo arrestaron con detención domiciliaria, después lo soltaron y ahora lo han vuelto a poner con detención domiciliaria. Sigue ejerciendo como gobernador. Esa es la justicia en este caso. El señor Agustín Tarifa, ex viceministro de Educación Superior, dejó su WhatsApp abierto en una computadora del Ministerio de Educación y ellos mismos vieron que le mandaba las respuestas de los exámenes a los que iban a concursar en un examen, en el Ministerio de Educación. ¿Dónde está el caso? En ningún lado, no pasa nada, está impune. Las irregularidades en la explotación minera que tienen contaminando no solo a Bolivia, sino a toda Sudamérica con mercurio, y especialmente a nosotros los paseños, que si no tomamos agua embotellada corremos el riesgo de tomar agua con mercurio. No hay ninguna investigación, no hay ninguna tomar en serio este tipo de casos. ¿Y cómo iba a haber si el ministro de Medio Ambiente estaba dedicado a robarse todo lo que podía encontrar y a comprarse casas? El avasallamiento del caso Las Londras. Esta gente va y avasalla a las tierras, hay heridos, hay enfrentamientos, hay agresiones a la prensa. ¿Dónde está el proceso? En ningún lado. La justicia decidió que no se puede ocupar de este tema. Y así podríamos seguir durante muchas horas viendo los nexos que
tiene la justicia para asegurar la impunidad, para asegurar de que se banalice robar, para que todo el mundo considere que es normal, es parte de la vida diaria, que, como lo señalaba Marcelo, uno llega a la función pública y tiene que aprovechar para meterle alma, vida y corazón. El señor Aramayo, que denunció esto, bueno, lo mataron, lo torturaron y ahora está bien enterrado, luego de que denunció el Fondo Indígena y ese caso de corrupción. Este es un fenómeno que ocurre en varios países de América Latina, pero en algunos casos ocurren en sentido contrario. Marcelo mencionaba el caso argentino, también podríamos mencionar el caso peruano. Ahí la justicia ha metido presos a 6 presidentes democráticos y a uno prácticamente lo arrinconó al suicidio. ¿Por qué? Porque la justicia en el Perú no va a permitir que se cometan este tipo de latrocinios, de robos y de asaltos. El actual presidente está en cuerda floja. Exactamente, bueno, debe ser. Está siendo investigada, pero la investigación va a ser seria. O sea, la investigación no va a estar basada en que si es del partido oficialista o no, sino en los hechos objetivos que prueben su culpabilidad o su inocencia. Y el caso contrario, en el Brasil de Lula, claro, él fue, después de haber sido encontrado culpable de haber cometido el delito de robo, por un detalle técnico, la justicia lo liberó y ahora lo ha eximido no solo de los casos de corrupción, sino también de la imagen política que él tenía a raíz de haber hecho estas cosas. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta corrupción a nivel del Estado? ¿Cuáles son las consecuencias para el futuro de Bolivia? O sea, la gente ya no cree en la democracia, o sea, la gente cree que democracia es robar. Y por lo tanto ya no cree en la democracia, ¿no es cierto? Y va a pedir a voz en cuello que venga un tipo como Bukele, que se ríe los derechos humanos de los que detiene y que los meta a todos presos, no les deja recibir visitas durante años, no les dan comida, etc. La gente va a empezar a pedir eso. Lo vemos en imágenes en la televisión. Salió un tipo, sacó su pistola y mató al que lo estaba asaltando. Ese es el tipo de situaciones que se van a ir generalizando cuando banalizamos el hecho de que la democracia es robar. Pero las consecuencias van mucho más allá de esta pérdida de confianza en la democracia, en el servicio público, en el Estado. Esto también tiene consecuencias económicas, ¿no es cierto? La corrupción destruye al mercado, destruye la eficiencia del mercado, porque lo que debería ser igualdad de oportunidades es reemplazado por el abuso de poder, por la desigualdad de oportunidades. Y los que más sufren son los que tienen menos capacidad de dar sobornos y manejar grandes cantidades de dinero. Los que están vendiendo dulces y manzanillas en las calles de La Paz y de Bolivia, esos no tienen acceso a sobornar a nadie, ni a ser parte de esta economía ilegal, informal, que, como ya se ha dicho muchas veces, es considerada una de las economías informales más grandes del mundo después de 17 años de gobierno. La corrupción hace que también aumenten los precios, porque todos los empresarios y las mismas empresas estatales tienen que tomar en cuenta que hay que dar pues la comisión, entonces sube el costo de determinados servicios. Y también tiene un impacto negativo sobre la inversión extranjera. ¿Quién va a venir a invertir al país si, como ha ocurrido en varias ocasiones, simplemente por complicarle la vida con trámites, etcétera, se le va pidiendo dinero, se le va extorsionando? En resumidas cuentas, este tema de la corrupción y la justicia está acabando no solo con la economía, no solo con la institucionalidad a nivel del Estado, sino también con los valores y la ética. Es decir, se está banalizando la pedofilia, banalizando robar, banalizando estas cosas. A mí me he encontrado con 9 millones de bolivianos, pero no, es un anticipo. No pues, esto ya es demasiado decadencia, demasiado agresión a la verdad y al sentido común, y obviamente la gente no es tonta, se da cuenta y se va a seguir dando cuenta de las consecuencias de esto para sus hijos y para el país en su conjunto. Perfectamente, muchas gracias. Le damos a don Luis Eduardo Siles, concluyendo el segundo punto de diálogo en Panamericana. Rápidamente nos vamos al último punto del programa, que tiene que ver precisamente con el rol de la Asamblea Legislativa en algunos actos de fiscalización. ¿Qué está haciendo? ¿Cumple su labor? ¿No cumple? Hubo emblemáticamente algunos ejemplos que daban sobre interpelaciones a algunos ministros de Estado,
pero llegado el momento, a pesar de cuestionamientos, críticas, no hay nada, hay curiosidades, dice, que se presentan en el trabajo legislativo. Por la premura del tiempo, por favor, a nuestros invitados de este fin de semana, a 5 minutos, a los sumos 6 por participación. Don Marcelo Silva, empezamos con usted. Así rapidito, gracias, José Luis. A ver, esto es bien interesante porque acá está desplazada la pugna política hoy día, ¿no? En el papel legislativo y en el ámbito de la justicia, reitero, y el ejecutivo no. Lo que acabamos de hablar precisamente es una expresión de que el tema está ahora en el legislativo y el tema también está en el Poder Judicial, ¿no? Políticamente, no voy a entrar a los detalles, insisto, casuísticos, pero políticamente, indudablemente, ha sido reveses al señor Evo Morales y a su gente, ¿no? Es decir, mira, has hecho tanto escándalo, te has conseguido tantos medios de comunicación, así es tan histriónico, y no, son inocentes, ¿no? Listo, son inocentes, ¿no? Aquí está, has presentado que es un gobierno de narcotraficantes, tus narcoaudios y demás, aquí está, son inocentes. ¿Y ahora qué dices, no? Pero lo peor de todo es que ese también es un manejo, ¿no? Importante, porque el señor Héctor Arce, el señor Evo Morales pueden pasar tranquilamente al banquillo de los acusados ahora. Ya propusieron. Por supuesto. No, y además sería lo lógico, pues. Es lo lógico. Pero es lo lógico, pues. Si tú haces una denuncia y no la puedes comprobar, no tienes pruebas que usted esta denuncia, estás difamando, ¿no? En el caso del ABC, por ejemplo, había gente casi destituida, perdí su trabajo, perdí sus pegas, han sido estigmatizados, yo qué sé. Al final, la justicia, y estoy haciendo comillas por si acaso, ¿no? Para los amigos que nos escuchan, la justicia determinó que son inocentes, ¿verdad? O sea, alguien tiene que pagar eso, ¿no? Entonces, claro, para dejarme entender más claro, ahí está el momento de la pugna política, ¿no? Es decir, te he dado 2 sopapos, te he ganado la pulseta política, mira, tanto escándalo que has hecho, has querido enlodar la gestión, estos son inocentes, ahora al revés, yo te puedo sentar en el banquillo de los acusados. Y si quiero ahora, yo te puedo hacer persecución judicial a ti, ¿no? Yo te puedo acogotar a ti, te puedo poner el zapato en el cuello, ¿no? Pero además de una manera escarmentadora, pues, ¿no? Ya lo hemos visto, casos, ¿no? Esto de que denuncia va a tener un triste final, ¿no? Va a tener un triste final, no es el primer caso, ¿no? Entonces, ahí está la advertencia política, ¿no? Para que vean que en el ámbito legislativo y en el ámbito de la justicia, ahí se ha desplazado la pelea, ¿no? O sea, cuidado, tengas un triste final si sigues jorobando la paciencia, ¿no? Cuidado, ahora sí te haces pasible a cualquier tipo de juicio, de sanción, te podemos tener ahí acogotado. Pero bueno, para entrar en profundidad así rápidamente, hay que ver la morfología del legislativo hoy día. La democracia pactada se queda corta a lo que es hoy día el legislativo, ¿no? Al menos, yo he identificado entre 7 y 8 fuerzas políticas dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¡Wow! ¡Qué difícil debe ser lograr acuerdos políticos ahí adentro, ¿no? Primero, los 2 actores centrales, ¿no? Más A, más B, para no ponerlos, ¿no? Y puede haber, algunos mencionan, ¿no? La posibilidad incluso de una tercera corriente del MAS, ¿no? Que está empezando a despegar y dice, ni Arce ni Morales, ¿verdad? Aquí es hora de realmente ajustar la cosa y empezar a despegar. Hay algunos ahí, algunos le llaman los tibios, ¿no? Que están viendo dónde van a caer mejor. Pero bueno, ahí tienes de entre 2 y 3 facciones dentro del MAS, que tienen su propia lógica, responden a sus propias negociaciones políticas, etc. Comunidad Ciudadana tiene 2 grupos clarísimos, ¿no? Los antimasistas, ¿no? Que especialmente están representados por la bancada del Oriente, ¿no? Que para ellos es imposible pactar, además tienen un mandato regional, que eso no hay que descuidar, ¿no? Que es importante. Y tienes en Comunidad Ciudadana los moderados, ¿no? Los viejos políticos que se pueden acercar, que hacen negociaciones, aquellos que se van a tomar un poquitito de aire cuando faltan 8 votos para censurar a un ministro, ¿verdad? Los que se van a tomar un cafecito, esos, ¿no? Que pueden llegar a ciertos acuerdos, no son muy chinches, se hacen los propositivos, ¿no? Tienes
dos facciones bien claras y bien nítidas en Comunidad Ciudadana. Creemos tiene tres clarísimas facciones, ¿no? La primera, ¿no? Los camachistas. Pero como el señor Camacho ha caído en desgracia, ¿verdad? Tienes el bloque anticamachista, o que se quiere alejar de Camacho, y que quiere indudablemente llevar a Creemos y demás a otro proyecto político que tiene indudablemente su raíz en el ámbito de repercusión regional. Segundo grupo. Y el tercero son los sucesistas. No nos olvidemos que Creemos no es un partido político, es una agrupación ciudadana. Por lo tanto, ha ido bajo la fórmula, bajo el paraguas de un partido político que sí está habilitado para participar en elecciones nacionales, que es la UCS. Entonces tienes ahí entre 4 se ha identificado 5 parlamentarios que son de la UCS. Entonces, ahora imagínense si yo quiero llegar a los 2/3, Dios mío, ¿no? A mí me parece que el señor Choquehuanca realmente se va a graduar, ¿no? Como un articulador político de aquellos, porque no tiene que negociar solo con alguien que está al frente, que es tenaz, que es nada menos que de su partido político, ¿no? ¿Te imaginas cómo debe ser un momento en el cual se debe tomar una decisión por 2/3? Donde se pueden manejar la diferencia entre 8, 5, 6 votitos. Es realmente complejo. Entonces, así está la Asamblea Legislativa y hay que entender esas limitaciones. Cierro con esto. Oportunidad de oro que las oposiciones políticas están desperdiciando, que da pena, ¿no? Porque en vez de revalorizar el debate político, que podría darse ahora de manera genial, ¿no? Y poder instrumentalizar la llave de los 2/3, más bien se están dejando instrumentalizar o por la facción A o por la facción B del movimiento al socialismo, precisamente a su gusto y sabor político. Perfectamente, gracias, don Marcelo Silva. Don Jorge Silva, para finalizar este último punto, 5 minutos. Sí, gracias, José Luis. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Chichi Sigles, es decir, todos los hechos de corrupción, pero todos, ¿no? Porque Chichi Sigles hace una lectura bien miope, también solamente ve las denuncias de corrupción de nuestro gobierno, del movimiento, y no ve las denuncias de corrupción de otros actores como son alcaldes. Por ejemplo, Iván Arias tiene denuncias por este robo del asfalto que se ha realizado recientemente. El alcalde de Tarija tiene problemas con el Puente Millonario 4 de julio, el proyecto Ciudad Inteligente y el Máster Millonario. Johnny Fernández tiene también presuntos hechos irregulares de extorsiones, pago de comisiones, etcétera, etcétera. Gobernadores como el de Potosí, sí, que tiene detención domiciliaria, entiendo, pero también hay otros gobernadores como Santos Quispe, ¿no? Que tiene también denuncias. Luis Fernando Camacho no solamente está procesado por el tema del golpe de Estado, sino también por la compra irregular de un carro bombero, el avasallamiento a las Lomas de Arena. Es decir, hay este tipo de denuncias también que yo no quiero entrar en detalle, pero sería bueno una lectura global para por lo menos aparecer como imparciales cuando criticamos a el tema de la administración de justicia. Y para ello es que tenemos que luchar. Es decir, ¿cómo luchamos contra la corrupción? No es precisamente cambiar a los jueces, a los fiscales, sino parte de una estructura de cambio que la tenemos que hacer a través de diferentes mecanismos y en esto nuestro gobierno está trabajando para que todos los procesos de contratación, por ejemplo, sean a través de la tecnología, donde podamos romper el vínculo, la relación del contratante con el contratista y de esta manera evitar los adelantos o las comisiones, como se quiera llamar, y que todo proceso de contratación sea transparente. Pero también es importante exigir a las personas que presentan las denuncias de corrupción que lo hagan con seriedad, que lo hagan con responsabilidad ante las instancias correspondientes y acompañando toda la carga de la prueba para que las autoridades jurisdiccionales puedan realizar un trabajo también responsable y serio. Lamentablemente no sucede así. Sacan la denuncia de corrupción con bombos y platillos, todos los medios de comunicación haciendo eco, amplificando, y ya la población ha sentenciado.
Y cuando la autoridad jurisdiccional revisa las pruebas y ve y sentencia o declara de que no hay carga suficiente como para sentenciar, esos jueces, esos fiscales están vendidos, están comprados. ¿Por qué? Porque ya ha habido una sentencia previa por parte de la opinión pública. Entonces, aquí hay una responsabilidad también conjunta de todos los actores, los que denuncian, los denunciados, pero fundamentalmente también los que investigan y sancionan estos hechos. Por eso yo sostengo de que el tema de la administración de justicia no simplemente se la debe ver con el ente que nos conviene o que queremos para atacar al gobierno, sino tenemos que tener una mirada global, estructural de lo que sucede en la administración de justicia y admitir pues los errores que hemos tenido, porque Chichi ha sido jefe del movimiento nacionalista revolucionario. El MNS, si revisamos la historia del MNS durante los periodos que ha estado en la administración de Estado, vamos a ver también, ¿no?, que la justicia era nomás pues un brazo operador que tenía en ese momento ese gobierno para lograr ciertos objetivos políticos. Eso nos queremos olvidar, ¿no? Y solamente creemos que la justicia o la administración de justicia ha nacido con el movimiento al socialismo el 2005. Y sí, venimos arrastrando un mal endémico en la administración de justicia, yo diría incluso desde la fundación de la República. Sobre este último tema, el papel legislativo en temas de fiscalización, a veces da vergüenza hablar de la Asamblea Legislativa, porque se ha convertido, yo diría, en un circo, ¿no?, donde cada quien quiere hacer un protagonismo suyo. El tema de la fiscalización yo siento que se está utilizando como un mecanismo para desestabilizar, para atacar al gobierno, para denostar a algún ministro, principalmente con estas peticiones de informe que hacen, que el único propósito es afectar la gestión. Quieren recurrir a la interpelación, a la censura, no logran los 2/3, porque lo dijo Marcelo, están absolutamente partidos y lógicamente no van a poder lograr nada de los propósitos que tienen, porque prima otro tipo de interés y no precisamente el de generar debate, el de generar proyectos legislativos. Simplemente están para bloquear en algunos casos la gestión legislativa que debería surgir desde ese ámbito. Se perdió definitivamente el escenario del debate, el escenario donde deberíamos contrastar ideas y donde deberíamos debatir no los temas domésticos, no los temas de cocina, donde deberíamos debatir temas de interés nacional, donde deberíamos estar debatiendo temas normativos, legislativos, que permitan avanzar como país. Pero lamentablemente se perdió esa cualidad y ojalá que el resto que queda de la gestión del legislativo puedan cambiar y pueda mejorar la imagen que hoy lamentablemente tiene la Asamblea Legislativa. Muchas gracias, don Jorge Silva. Y para finalizar el programa, don Luis Eduardo Siles, 5 minutos. Bueno, yo quisiera decir que estoy totalmente de acuerdo con don Jorge Silva en lo que se refiere a que la corrupción de un lado es igualmente grave, igualmente sancionable, igualmente reprochable que la corrupción del otro lado. De la misma manera que los muertos de un lado son igualmente trágicos como los muertos del otro lado. En el sentido, estas alcaldías que tienen problemas hoy en día, pues tienen que también ser objeto de investigación, de procesamiento, de transparentación. Hablando de propuestas, no es fácil este tema, pero hay países en el mundo que han encarado con éxito el tema de la corrupción. Obviamente tiene que haber una voluntad política para lograrlo, tiene que haber realmente las ganas de hacerlo, y un gobierno que ya está tan ahogado en corrupción, yo creo que es difícil que tome la iniciativa. Yo creo que tiene que ser un nuevo gobierno que encare el tema de estructuralmente enfrentar este asunto, con medidas que tienen que ver con una dimensión social, es decir, enseñar, formar, hacer que la gente participe, medidas legales, sí, mejorar la infraestructura jurídica para controlar, prevenir, sancionar la corrupción,
medidas que tienen que ver con que el mercado, si sufre de excesiva regulación, entonces eso se presta más a la corrupción, etcétera. O sea, ideas hay, y también está la idea de que todo tiene que transparentarse, tiene que ser accesible para cualquier ciudadano, los procesos de contratación, los currículums de los funcionarios, toda la información que se puede transparentar, se tiene que transparentar. Pero repito, tiene que haber para ello la voluntad política de hacerlo, y en este caso, si una denuncia va a acabar, o como en el caso del señor Aramayo, que lo van a torturar a uno, lo van a acabar matando a plan de juicios, o va a acabar como los casos que acabamos de decir, eximidos, más bien solo falta que los premien a los que han sido denunciados por razones políticas, porque se le quiere llevar la contra a un ex caudillo. Entonces, en esas condiciones, obviamente no vamos a enfrentar el problema. Una lógica también del gobierno y del castrochavismo en general es negar el tema, no, estamos muy bien, no existe, esto no es así, no es verdad, no, esto están exagerando. No, pues, tenemos que agarrar el toro por las astas, digamos, porque si no agarramos el toro por las astas, no vamos a poder enfrentar esta situación. Este parlamento es un parlamento donde la oposición parlamentaria tiene los problemas que ya hemos señalado. Entre paréntesis, cuando hablamos de Camacho, que está preso, hay que decir pues de que él aún no ha sido encontrado culpable, ¿cierto? Ni siquiera ha sido juzgado. No podemos endilgarle y ya crucificarlo de que es responsable de esto, de lo otro. Hasta ahora no ha sido juzgado, la señora Áñez tampoco. La diferencia con épocas anteriores, por ejemplo, en el caso de la señora Áñez y el señor García Mesa, es que el señor García Mesa fue enjuiciado con un juicio de responsabilidades y acabó preso, y ahí está la historia que lo testifica. La señora Áñez, por humillarla, no se le ha dado derecho a un juicio de responsabilidades y el proceso está donde estamos. Entonces, esas son grandes diferencias, sin querer decir que en épocas pasadas no había corrupción y en la época del MNR. Obviamente que sí, es parte de la historia, es parte del lado oscuro de la historia, pero en la historia, y lo que tenemos que mirar es de aquí en adelante. El desempeño de la bancada opositora en el Parlamento no está a la altura, y yo estoy de acuerdo, con algunas excepciones que hay que mejor mencionar, ¿no es cierto? Este diputado Roca, la diputada Campero, la senadora Requena, la senadora Barrientos, por mencionar unos nombres, creo que son unas excepciones en términos de sus iniciativas, en términos de su voluntad de resistirse al avasallamiento de la mayoría. Y los que tú llamabas la tendencia conservadora, antigua, también entre esos hay algunos que se han vendido, ¿no es cierto? Hay que decirlo con su nombre. Y eso, lamentablemente, también tergiversa lo que tiene que ser una oposición en el Parlamento. Pero esos son casos y casos, y el Parlamento tiene que usar los instrumentos que la Constitución le brinda para fiscalizar, para exigir la información y para mostrar esa información, y esperemos que lo sigan haciendo, y ese es su rol como opositores. Entre paréntesis, en el pasado, incluso los oficialistas también, cuando yo soy diputado, denunciábamos temas de derechos humanos del propio gobierno, del periodo 93-97, lo hicimos. Yo era diputado del MNR, pero denunciaba temas de derechos humanos del gobierno, porque tienen que ver con la policía, la justicia, etcétera, y no tiene nada que ver con la ideología. Yo no sé si eso se ve hoy en día mucho, pero en fin. Muy bien, muchas gracias. También le damos a don Luis Eduardo Siles. De esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Nos sumamos a esa salutación, a ese ser sublime, a las madres. Este 27 de mayo hemos aguardado el cierre precisamente del programa para sumarnos a este homenaje que debe ser considerado de esta forma desde este espacio de Panamericana a todas las madres en esta fecha importante. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales de este fin de semana, al politólogo Marcelo Silva, a el ex vocero del Movimiento al Socialismo Jorge Silva, y también a don Luis Eduardo Siles como ex diputado nacional y jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario. A nombre de la dirección de Panamericana, de la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana.
Panamericana Radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.